Hermanos, bendiciones, un abrazo grande, que Dios los bendiga. Realmente espero que el Señor los esté bendiciendo, les esté abriendo puertas y que estos estudios estén siendo de bendición y que de alguna manera estén contribuyendo a su formación en Cristo o a corroborar o a reafirmar lo que Dios quiera hacer. Un abrazo, hermanos. Bueno, hoy día vamos a ver el estudio de Rompiendo Maldiciones, para continuar con esta serie de estudios que es Recibiendo Liberación. Ya vimos el martes anterior, vimos el arrepentimiento y la liberación, cómo tiene estrecha relación el arrepentimiento para poder ser libres. Esa es la llave. Pero antes de empezar, voy a orar, hermanos, para que Dios nos pueda guiar y esto realmente pueda penetrar en nuestras vidas y pueda provocar libertad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para que podamos entender y hacer la voluntad de Dios, que es el objetivo principal de ser libres, poder estar aptos y capacitados de hacer la voluntad de Dios. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús, te alabo, te exalto, Señor. Te ruego que me puedas dar sabiduría. Te ruego, Señor, que puedas darme tu unción, Señor, para poder transmitir lo que tú quieres transmitir y que tu palabra vaya y no vuelva vacía, porque realmente tu palabra va y no vuelve vacía. Yo te ruego, Señor, que tú puedas abrir puertas para que cada persona que pueda ver este estudio, Señor, esto realmente pueda contribuir a tu obra de libertad sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Un gran abrazo. Les vuelvo a reiterar. Vamos a ver entonces Rompiendo Maldiciones, que es sumamente importante. La idea de este estudio, ¿cierto?, es que justamente tú te puedas dar cuenta si es que tienes alguna maldición y la puedas romper. Porque si va a ser pura teoría, mejor no vea este estudio y vea otro estudio donde sea más teoría. Este estudio no es para teoría, este estudio es para practicarlo, para ponerlo en práctica. Llamados. Entonces, para comenzar vamos a ver el versículo bíblico de Proverbios 26:2, que habla de que como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Por lo tanto, siempre es importante, como yo siempre les he mencionado desde el principio de todos estos estudios, que para todo hay una causa y ese es un principio bíblico. Por lo tanto, hermanos, la causa principal de cualquier contaminación o cualquier maldición sobre nuestras vidas es el pecado. Ya sea mi pecado personal, el pecado de terceras personas sobre mí, el pecado de mis antepasados, pero siempre es el pecado, es el problema de la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que atacar la raíz. Por ejemplo, si yo quiero cortar un espino, porque yo estuve, viviendo en un lugar donde habían espinos por todas partes. Entonces, para poder cortar un espino, ¿cierto?, yo tenía que sacarlo de raíz. Porque si no lo sacaba de raíz, ¿cierto?, el espino, con el tronco nomás, vuelve a brotar y vuelve a brotar y vuelve a brotar y vuelve a brotar, porque todavía la raíz está ahí. No sé si tengo el compu, no sé, así. Entonces, las cosas deben salir de raíz. Y la raíz del mal de la humanidad es el pecado. Amados hermanos, porque por causa del pecado murió el Señor Jesucristo. Por causa del pecado fue que Dios se hizo hombre. Por causa del pecado fue el padecimiento de nuestro Señor. Y por causa del pecado fue todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Así que, ¿es importante para Dios? Claro que sí, porque Dios sabe que esa es la raíz y es la causa de la condición de la humanidad para que no pueda estar en la presencia de Dios ni cumpliendo los propósitos que Dios quiere. Por lo tanto, el pecado es la causa y nosotros tenemos que tratar con el pecado y ser severos con el pecado y poder tomar todas las medidas, ¿cierto?, y los resguardos que Dios nos ha dado
en su palabra para poder vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces siempre hay una causa. Dice que la maldición sin causa nunca vendrá. ¿Y qué significa que vendrá? Que se va a asentar, que se va a posar. Vamos a leer solamente algunos versículos bíblicos. Vamos a leer Deuteronomio 29, 20. Ustedes pueden buscar los otros. Deuteronomio 29, 20 dice: Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová y su celo contra tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo. Entonces, ustedes mismos pueden ver de que la causa de que esté escrito en Deuteronomio, de que el mismo Señor asentará la maldición sobre tal persona, era por causa del pecado. Ustedes pueden leer todo. Miren, vamos a leer el versículo anterior, el 19, dice: y sea que cuando tal oyere las palabras de esta maldición, y se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed, Jehová no querrá perdonarle. Antes humeará luego el furor de su ira, ¿cierto? Y después dice: y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. O sea, está hablando de la rebelión. Cuando yo ando según ¿qué cosa? Cuando yo ando según el pensamiento de mi corazón. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque la voluntad de Dios está dada principalmente en las Escrituras. Si yo no soy una persona que me he entrenado por medio de mi vida, ¿cierto?, en poder guardar la palabra de Dios, una persona que realmente yo tengo un encuentro personal, ¿cierto?, y activo con la palabra de Dios, difícilmente puedo decir, ¿cierto?, que estoy capacitado para recibir una dirección de Dios particular en un asunto determinado. Porque esto se trata de fidelidad. Si yo soy fiel en lo poco, Dios me va a poner sobre mucho. Si yo no soy capaz de guardar, o por lo menos estar en la condición que Dios quiere que esté, con respecto a lo que está escrito en su palabra, si yo no soy capaz de hacerlo, ¿cómo Dios me va a confiar una dirección personal? Por eso, hermanos, el hombre espiritual es el hombre que se somete a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es necesariamente cada pensamiento que se me viene al corazón que yo creo que es de Dios. Yo tengo que entender, según las Escrituras, cuál es la voluntad de Dios principal, ordenar mis prioridades en mi vida. Y para eso, y eso para Dios es importante. Dice de que aquel que leyere las maldiciones en este libro, cuando yo veo las consecuencias que tiene el pecado, la rebelión, la falta de perdón, la infidelidad, la deslealtad, ¿cierto?, todas esas cosas, y yo me bendijere en mi corazón, me engañare a mí mismo, no, si ando bien, si aquí todo lo demás, y anduviere según el pensamiento de mi corazón, entonces Jehová no querrá perdonarme, porque ese es un corazón que no tiene arrepentimiento. Y ojo, hermanos, que nosotros debemos poder lograr discernir la voluntad de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Y para eso hay que buscar la voluntad de Dios, buscar la presencia de Dios en oración, en comunión, en amar y en las Escrituras. Porque tu relación con Jesucristo, ¿cierto?, está señalizada o nivelada, ¿cierto?, en la relación que tienes con las Escrituras. Yo creo que ustedes saben de que en las Escrituras es llamado el Señor Jesucristo el Verbo de Dios, que es el Logos. Si mi relación con la Escritura no está bien, mi relación con Cristo no puede estar bien. Entonces, eso tenemos que nosotros darle realmente importancia. Las Escrituras son sumamente importantes para guiar mi vida y para poder que yo esté en la condición suficiente para ser guiado por el Espíritu Santo en cosas específicas.
y no andar según la vanidad de mi corazón. Porque aunque Dios nos quiere guiar, ¿cierto?, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, claro que sí. Pero hay muchas personas que creen que Dios los está guiando en sus corazones y andan según su propio corazón. Y eso es peligroso, porque cuando uno anda así, cuesta mucho que te saquen de eso. Solo por la gracia de Dios puede ser, porque tú estás convencido o engañado de que es Dios que te está guiando, pero es tu propio corazón. Bueno, pero ese es otro tema. Vemos en versículos bíblicos, ¿cierto?, como Deuteronomio 11, del 26 al 28, ¿cierto?, que Dios siempre nos pone la bendición y la maldición, y somos nosotros los que escogemos. Vamos a leer Proverbios 3:33 para ver qué dice. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. O sea, hay condiciones, no tan solamente para la maldición, sino también para la bendición. Y ustedes pueden leer ahí, ¿cierto?, completos, el Salmo 128, el Salmo 112, que hablan sobre las bendiciones de Dios, y el Salmo 109, que también habla sobre las maldiciones, que vamos a hablar un poquito de ese Salmo 109 dentro del estudio. Entonces, vamos a empezar con las maldiciones. Primer grupo de maldiciones, maldiciones heredadas de los antepasados. Y es importante porque aquí voy a intentar explicar, porque hay muchas personas, ¿cierto?, que niegan que puedan haber maldiciones generacionales o de los antepasados, ¿cierto? Y yo voy a explicar aquí algunos textos que usan para irse en contra de esta verdad bíblica. Primero vamos a ver los versículos que hablan claramente de esto. Primero, ¿qué es una maldición heredada de los antepasados? Son pecados cometidos en el seno familiar, ¿cierto? O justamente como dice esta palabra, por mis antepasados, ¿cierto?, que han creado una raíz de iniquidad o una raíz de maldad. Iniquidad es una raíz de maldad. Es una raíz arraigada en el corazón de cierta familia o cierta generación por causa de un pecado reiterado que no se ha llevado al arrepentimiento y se forma una raíz de maldad que tiende a un pecado determinado, más que nuestra propia naturaleza carnal. Hay un derecho más profundo, como por ejemplo la idolatría, la hechicería, crímenes, las inmoralidades, etcétera, etcétera. Vamos a leer algunos. Vamos a leer Éxodo 25. ¿Usted quiere leer algo? Sí, yo lo tengo. Ya. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dice claramente el Señor de que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y está hablando específicamente de la idolatría, pero también está hablando de los que lo aborrecen, porque cuando tú cometes idolatría estás aborreciendo a Dios. Vamos a ver Números 14, 18 y el 33 también. Vamos a ver que, si mal no recuerdo, Números 14, 18 dice lo mismo. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ya, aquí no está hablando específicamente de la idolatría, dice que visita la maldad, la iniquidad, las raíces de maldad de los padres sobre los hijos. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué versión es esa? La 60. Ya, déjame ver la mía. Números 14, 33. Dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años,
y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, aquí está hablando de que la fornicación, ¿cierto?, que es un acto de rebelión en contra de Dios, obviamente, ¿cierto?, la fornicación la llevarán vuestros hijos. Y yo creo que todos ustedes saben que cuando en la Biblia habla de hijos, no necesariamente está hablando de solamente una generación. Hay que recordar, por ejemplo, que el mismo Señor Jesucristo es llamado Hijo de David. Por lo tanto, cuando habla, está hablando de su genealogía, ¿cierto? Y así, muchas personas son ¿cómo se llama? Llamadas como hijo de, ¿cierto?, cuando en realidad no son hijos de la primera generación, sino de una genealogía. Por lo tanto, hermanos, convénzase, la fornicación, ¿cierto?, trae maldición sobre tus generaciones. Sigamos. Jeremías 32, 18. 22. 32, 18. Que hace misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos, después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Castigas la maldad de los padres sobre ellos, o la maldad de los padres en el seno de los hijos. Vamos a leer Job. Solamente vamos a leer Job 21, 19. Dios guardará para sus hijos su violencia y le dará su pago para que conozca. Entonces dice, le dará a sus hijos su violencia, que es una de las maldiciones que vamos a ver acá, ahora. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de todo crimen, de todo hecho delictual, de toda violencia, vandalismo, intrafamiliar, o afuera, o pandillas, etcétera, etcétera, asaltos, robos, todas esas cosas están dentro de lo que es violencia. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de explicar, ¿cierto?, obviamente con la Biblia, cómo funciona esto de las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque hay gente también que se excusa, por ejemplo, es que yo soy así porque mis padres fueron así. Entonces, por causa de los pecados de mis padres es que yo peco. Y no es así. No es así, hermanos. Por eso que les voy a intentar explicar cómo es. 106, 6. Pecamos con nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Y usted puede buscar el otro, Hebreos 7, del 9 al 10. Entonces dice, pecamos con nuestros padres. Hicimos iniquidad e hicimos impiedad. Entonces, hermanos, las escrituras son claras en poder revelarnos, ¿cierto?, que los hijos pecan con los padres. Hay muchas intercesiones, ¿cierto? Por ejemplo, Daniel, en Nehemías, ¿cierto?, que empiezan a pedir perdón por el pecado de los padres. Dice, nosotros, Señor, pecamos con nuestros padres, perdónanos. ¿Por qué? Porque ellos entendían este concepto, porque es un concepto real de parte de Dios. Ahora, vamos a leer Hebreos 7, del 9 al 10. Y por decirlo así, Leví también recibe diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec me salió al encuentro. Dice, recibe diezmos, porque pagó diezmos en Abraham, y por eso que puede recibir los diezmos. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en los lomos de su padre. Y cuando está hablando de padre, está hablando de antepasado, porque todos sabemos que vino Abraham, Isaac, Jacob y después Leví, y de Leví todos sus descendientes, que es la tribu de Leví. Y todos ellos, ¿cierto?, dice ahí de que estaban en los lomos de Abraham cuando él le diezmó a Melquisedec. Entonces, lo mismo pasa con el pecado. Cuando una persona peca, por ejemplo, cuando yo peco, ¿cierto?, estoy haciendo pecar a mi descendencia juntamente conmigo. Mis genes, mi ADN,
mis genes que están destinados para procrear y para que de ahí salga, ¿cómo se llama?, mi prole, ¿cierto? Yo estoy haciéndolos pecar juntamente conmigo, yo los estoy contaminando, yo estoy haciendo que ellos pequen juntamente conmigo. Ese material genético, esa semilla, ¿cierto?, que va a dar, ¿cierto?, vida y establecimiento a las generaciones mías, yo estoy haciendo que peque conmigo. Eso es el pecado generacional. Eso siembra una raíz de iniquidad, una raíz de maldad. Por eso que en el Salmo 106, 6 dice, pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad e hicimos impiedad. Por eso vemos ejemplos bíblicos de gente que pide perdón por los pecados de sus antepasados y los toma como propios. No como algo ficticio, sino porque entendieron realmente, ¿cierto?, que en realidad pecaron con sus padres. Entonces no es una excusa para decir, yo soy así y peco por causa de mis padres, sino que no es eso. Porque ahí se cumple que cada persona es responsable por su pecado. Pero sí tengo que entender que yo cuando peco, hago pecar a mi descendencia. Así es el pecado, hermanos. El pecado es altamente contaminante. Adán pecó y hizo perder las bendiciones de Dios a toda la humanidad. Así es el pecado. Te dice, ¡ay, qué injusto! El pecado es así. Cuando tú estás pecando, contaminas a tu descendencia. Cuando tú pecas, hay consecuencias sobre tu esposa y sobre tus hijos. Porque Dios te ha dado autoridad y responsabilidad sobre tu familia. Es igual, si yo soy un jefe en una empresa, mis aciertos y mis desaciertos van a tener consecuencias con todas las personas. Si yo soy un mal jefe, si yo ando en mal genio, ¿cierto?, voy a afectar a las personas que están trabajando conmigo o que están bajo el cargo mío. ¿Cuánto más en el mundo espiritual? ¿Cuánto más en la familia? ¿Cuánto más con tu descendencia? Entonces, no pensemos, ¿cierto?, que esto no es así, porque la Biblia claramente lo dice con estos textos bíblicos que ya hemos visto. Pero vamos a seguir leyendo. Lamentaciones 5, 7 al 8. ¿Lo va a buscar usted, amorcito? Sí, amor. Ya ven. Lamentaciones. Sí. Lamentaciones 5, del 7 al 8, por favor, amorcito. Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus iniquidades. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien de su mano nos librase. ¿Puede leer otra vez el 7? Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus iniquidades. Nuestros padres pecaron y son muertos, o sea que ya había pasado tiempo, que ya habían muerto por causa de sus pecados. Pero nosotros llevamos, ¿qué cosa? Sus iniquidades. ¿Por qué? Porque cuando sus padres pecaron, los hicieron pecar a ellos. ¿Ya? ¿Y qué más dice después? ¿Puedes leer el versículo 8? Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien de su mano nos librase. Siervos se enseñorearon de nosotros. Eso quiere decir claramente contaminación espiritual. Ingreso de demonios a tu vida. Por lo tanto, hermanos, las maldiciones heredadas, los pecados que yo cometo, no solamente van a contaminar con una raíz de iniquidad a mi descendencia, sino que puede ser que abran puertas a contaminación demoníaca. Y hay muchos casos así. Hay personas que nacen con demonios, hermanos. Porque así es el pecado. Y el diablo ve una puerta abierta y entra. Es decir, no voy a entrar porque es un niño tan inocente, no lo voy a tocar. No, hermano. Entonces, así funciona el pecado, así funciona la maldad y así son las maldiciones. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y por eso que estás tú viendo este estudio, porque Dios te quiere liberar y deshacer las obras del diablo en tu vida y usarte para que tú deshagas las obras del diablo en los demás. Bueno, vamos a ver estos dos versículos bíblicos que son usados muchas veces para rebatir
esta verdad bíblica de que hay maldiciones heredadas, ¿cierto? O raíces de iniquidad, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a ver Ezequiel 18 del 2 al 5, pero lo voy a leer yo, amor, porque si no te voy interrumpiendo mucho. Usted me puede buscar el otro, Jeremías 31, 29, por favor. Ezequiel 18, 2, 5. Ezequiel 18, 2, 5. Se los voy a leer inmediatamente. Dice: ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Noten, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo, o sea, que aquí Dios, ¿cierto?, está hablando en futuro. Vive Jehová, que nunca más, ¿cierto?, tendréis por qué usar este refrán en Israel. Está hablando de algo en el futuro. Vamos a seguir leyendo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia. El 6 también lo voy a leer. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mejor monstruosa, etcétera, etcétera, y da un montón de características de la justicia. Vamos a leer Jeremías 31, 29, antes de explicar, y el 20, 23 fue que me faltó. El 20, 23 dice: el alma que pecare, esa morirá. Vuelve a repetir Dios, ¿cierto? El Hijo no llevará, y está hablando en futuro, el Hijo no llevará por el pecado del Padre. No está hablando en pasado, como ustedes están errados. El Hijo nunca ha llevado el pecado del Padre, sino que está hablando en futuro. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de sus pecados que hizo, y guardare todas las ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Otra vez está hablando de justicia, de ser justo, y está hablando de vida. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Vamos a leer Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dicen aquellos días, está hablando de algo que va a pasar. Entonces, amados hermanos, en Romanos 3 del 22 al 24, ¿qué dice? Habla de la justicia que es por la fe. Dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni un uno. Entonces, en Romanos 3, 22, 24 dice que no hay justo ni un uno. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pasaje que leímos en Ezequiel 18, 2, 5, 20, 23 y Jeremías 31, 29 podría cumplirse sin la obra redentora del Señor Jesucristo. No, porque en el mismo Romanos 3 dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, o sea, no hay nadie que cumpla ese requisito, sino que habla de la justicia y la justificación que es por fe. Dice que hemos recibido la justicia que es por medio de la fe. Voy a leérselos, hermanos, para que podamos meditarlo, porque esto es importante, hermano, porque tenemos que entender, porque muchas veces no somos libres porque no queremos reconocer que Dios nos está invitando y nos está llamando a pedir perdón y a romper maldiciones generacionales, porque Dios ve de que hay cosas, ¿cierto?, que muchas veces son generacionales, que nos están estorbando, que nos están contaminando, que nos están impidiendo, ¿cierto?, poder hacer la real voluntad de Dios o recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Romanos 3, que es parte de los beneficios del sacrificio del Señor Jesucristo. Romanos 3, 22 al 24. Dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y en el 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, amados hermanos, ¿cómo se cumple esto? En Cristo. En Romanos 5:1 dice, habla de la justificación por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa justicia? Cuando dice, el justo vivirá, o si hiciere justicia vivirá, y no morirá. Es solamente en Cristo Jesús pasamos de muerte a vida. En Colosenses 2:13 dice de que estando muertos en delito y en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, ¿cuándo se cumple de que los pecados de los padres no pasan sobre los hijos? Por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo puedo romper las maldiciones? Por causa del perdón que Jesucristo me ha dado. Pero no es que yo tenga que decir, no, yo ya dije que el Señor Jesucristo es mi Señor, así que ya todo se borró. Hay algunos pecados generacionales por los cuales tengo que pedir perdón. Porque vimos en todos estos versículos bíblicos que realmente es una verdad bíblica, que cuando una persona peca, contamina sus generaciones. Hay raíces de iniquidad que abren puertas a contaminaciones demoníacas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedir perdón por ese pecado. Como tuve que pedir perdón por todos mis pecados personales. Entonces, yo pido perdón, rompo la maldición, porque el Señor Jesucristo se hizo maldición. Mire, uno de los versículos más completos que hay para entender el proceso de el nuevo nacimiento, el perdón de los pecados, la conversión, el romper las maldiciones y el ser libres, es Colosenses 2, del 13 al 15. Que yo le aconsejo que lo medite, que se lo aprenda de memoria y que lo empiece a practicar constantemente para romper las maldiciones sobre su vida. Amén. Bueno, antes de continuar quiero enviar un saludo a, ¿cómo se llama? Mi mamá, ¿cierto? Bendiciones, gracias por conectarse. A la hermana Magali Villalobos, un abrazo, hermana, gracias por sus comentarios. Y a la hermana Chihiro Sofi, que yo sé quién es. Un gran abrazo, hermanas. Dios la bendiga mucho. Bueno, vamos a continuar. Entonces vimos las maldiciones generacionales, de que en realidad son y existen. Nosotros ya vimos un estudio que hablaba sobre causas de contaminación espiritual en la primera serie que vimos. Acuérdense que esta es la segunda. En la primera serie que vimos hablamos de causas de contaminación espiritual y ahí también hablamos sobre las maldiciones generacionales. Ahora lo estamos viendo con más detalle. Maldiciones que uno mismo se acarrea. Vamos a leer Deuteronomio 28, 15 al 20, pero solo vamos a leer el 15, porque desde el 16 al 20 habla de cada maldición que viene sobre una persona. Deuteronomio 28, 15. Y será, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para cuidar de poner por obra todos tus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces después, desde el versículo 16 en adelante, Dios enumera esas maldiciones. Entonces está siendo responsable a la persona si él no guardare las ordenanzas que Dios, obviamente, valga la, ¿cómo se llama?, redundancia, ordena. Amén. Entonces, pecados personales. Vamos a leer otro versículo bíblico, Deuteronomio 27, 15. Deuteronomio 27, 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces está hablando maldito el hombre que hiciere tal cosa. Está hablando del pecado personal. ¿Ya? Vamos a hablar de algunos pecados personales que traen maldición. Primero, por relaciones sexuales ilícitas. Y miren,
No porque algo, ¿cierto?, todo el mundo lo haga, pasa a ser bueno. La palabra de Dios es una y Dios no cambia, Dios no transa. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. O sea, que no muta, que no cambia. Y parte de su inmutabilidad no es solamente su forma, ¿cierto?, sino sus principios, sus valores, su palabra, sus decretos. Porque Él no es alguien que va aprendiendo en el camino o que se va acomodando a los hechos, porque Él lo ve todo. Él es el alfa y el omega. Él está en un eterno presente. Entonces no es que Él se vaya acomodando a la humanidad. Los mandamientos que Él dio hace muchos años atrás, hace 4000 años atrás, ¿cierto?, fueron mandamientos que Él sabía que iban a estar vigentes para todas las generaciones hasta la venida del Señor Jesucristo y hasta la eternidad de todos los tiempos, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Con su permiso, hermano. Por lo tanto, la palabra de Dios es eterna. Bueno, entonces, la moral del mundo y los valores del mundo van cambiando. Pero los valores de Dios no van cambiando y no van a cambiar jamás. El adulterio, la infidelidad conyugal. El número 5 del 20 al 21, que ustedes pueden revisar ese versículo bíblico, no, en realidad sí lo vamos a leer porque en realidad yo no sé quién puede estar viendo, quién va a ver este estudio. Puede ser gente que quizás no esté tan relacionada con la Biblia todavía, ¿cierto? Por eso que me gusta leer los versículos bíblicos, aunque nos demoremos más. Pero yo creo que eso también le da base y fundamento al estudio. El número 5 habla de el rito que Dios había dado para el caso de los celos y de la infidelidad de la mujer hacia el hombre. Aunque esto también aplica al hombre, pero principalmente Dios lo dio para la mujer. ¿Dónde estaba? Número 5, 20 al 21. Vamos a ver. Esta es una conjuración que le hacía el sacerdote a la mujer antes de que bebiera las aguas amargas. Le dice: mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y alguno hubiere tenido coito contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te dé en maldición, y en conjuración en medio del y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga, y a tu vientre que se te hinche. Entonces aquí está hablando de una maldición sobre una mujer que era infiel. Ya vamos a ver el caso del hombre, porque cuando uno toca este tema siempre las personas dicen: ¿y por qué solo la mujer y por qué no el hombre? Bueno, también vamos a ver el hombre, ¿ya? Entonces, habla sobre el tema, ¿cierto?, que hay maldición sobre el vientre y sobre el muslo. Y está hablando principalmente de enfermedades que tienen que ver con el órgano reproductor o con los órganos reproductores de la mujer, ¿cierto? Aquí tengo a mi esposa que es, ¿cómo se llama?, matrona, ¿cierto? Y habla del útero, ¿cierto?, de todo eso, de las trompas, etcétera, etcétera, y de los sistemas hormonales, ¿cierto?, que controlan también todo el proceso reproductivo de, ¿cómo se llama?, una mujer. Entonces, amados y amadas, muchas veces algunas enfermedades de esta índole pueden ser causadas o pueden haber sido causadas por un pecado de infidelidad, ¿cierto? No todas las personas que tienen esta enfermedad o alguna enfermedad que pudiera considerarse de este tipo, ¿cierto?, no todas las personas necesariamente es por causa de infidelidad. Yo siempre doy esta comparación, ¿cierto? Aunque quizá ustedes ya han escuchado que yo ya lo he dicho antes, pero igual, si yo tengo un dolor de cabeza, ¿cierto?, no significa que tenga cáncer, aunque un tumor en el cerebro me va a producir fuertes dolores de cabeza, pero no porque yo tenga fuertes dolores de cabeza necesariamente tengo cáncer. No todas las personas que les duele su cabeza tienen un tumor, aunque realmente es un síntoma del cáncer,
Pero no todas las personas que tienen ese síntoma necesariamente tienen un cáncer. Puede ser un resfrío, dolor muscular, estrés, puede ser problemas ¿cómo se llama? A la vista, puede ser cualquier otra cosa. Igual con esto, no todas las personas que tengan supuestamente una enfermedad que uno podría categorizar así, necesariamente es por causa de adulterio. Pero sí sabemos que el adulterio podría causar este tipo de enfermedades. ¿Ya? Vamos a ver por el lado de los hombres. Proverbios 6, 32 al 33. Porque la infidelidad es un pecado grave. Porque yo traiciono el pacto. Hay un versículo bíblico que no lo puse acá, ¿cierto? Pero que habla, Dios exhorta a los hombres que han violado el pacto, ¿cierto? Con la mujer de su juventud. Entonces, violamos un pacto que hicimos ante Dios. Aunque te hayas casado solo por el civil, hermano. Has violado un pacto que hiciste delante de Dios. Y Dios pide cuenta de eso. Grandemente. Proverbios 6, 32 al 33. Mas el que cometa adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Entonces, ¿qué trae? Corrompe tu alma. ¿Y qué es tu alma? Tu mente, tu voluntad y tus emociones. Son corrompidas. Sigamos leyendo. Plaga y vergüenza hallará. Plaga y vergüenza hallará. Sigamos. Y su afrenta nunca será raída. Ya. O borrada. Yo creo que no es necesario explicar, ¿cierto? Porque está claro. Plaga, enfermedades, la, entre comillas, mala suerte que le dicen, pero desgracia, ¿cierto? Afrenta, vergüenza que no será borrada. Constantemente avergonzados, constantemente nada sale mal, son las maldiciones que vienen sobre el hombre por ser adúltero o infiel. Y acuérdense que para el Señor Jesucristo, ¿qué es? O sea, ¿qué es realmente ser infiel? ¿O qué es realmente ser adúltero? Solamente codiciar, hermanos. ¿Sigo? No. Ah, pero el versículo sigue. Hasta el 36. ¿Hasta el 36? Sí. No, hasta el 33, no. Ay. Entonces, ¿qué es para Dios realmente el adulterio? Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el tema está cuando yo miro para codiciar. Yo una vez me encontré con un pastor que, ¿cómo se llama? Él decía, el hombre puede mirar mientras no se imagina un acto sexual con la persona. Yo puedo mirar y todo lo demás, y no es tan así. Cuando yo miro para codiciar, ese es el pecado. La codicia. Ahora, es pecado que yo me haga una fantasía, ¿cierto? Pero ya del hecho de estar codiciando la hermosura de una mujer, el cuerpo de una mujer, o en el caso de una mujer con un hombre, entonces si yo ya lo estoy codiciando, ya estoy adulterando. Y hermano, ningún adulterio parte porque sí, o parte de un día para otro. Aquí yo voy por la calle y voy así y de repente ¡pum! Me tropecé, adulteré. Todo parte de a poco. ¿Parte con qué? Con la codicia. Codicio su compañía, codicio su caricia o su roce o cualquier cosa. Empiezo a codiciarlo, a codiciarlo, a codiciarlo hasta que caigo en el acto sexual en sí. El coqueteo es adulterio, hermano. Bíblicamente el coqueteo es adulterio. ¿Ya? Así que ojo con eso. Sigamos. El incesto. Deuteronomio 27 del 20 al 23. Bueno, yo creo que ya son todos, yo creo que todos saben qué es el incesto, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio 27 del 20 al 23. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con su hermana,
hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, el incesto de cualquier tipo, hermanos, es abominación y trae maldición. En Primera de Corintios 5, del 1 al 5, hay un ejemplo que para Dios, ¿cierto?, que un hombre esté con su madrastra, pese a que no es un familiar, ¿cómo se llama? Un familiar, de sangre, ¿cierto?, es abominable y trae maldición. Incluso Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Entonces, ¿cuánto más será el incesto con personas cercanas? Un tío, una tía, la suegra, la nuera, el nuero, o sea, el nuero, el yerno, perdón, el primo, la prima, es incesto. O sea, aparte de ser fornicación, es incesto. ¿Ya? Ahora, en el mismo Deuteronomio 27-21 leímos sobre el bestialismo o la zoofilia, las relaciones sexuales con animales. También en Levíticos 18-23 dice, no te ayuntarás con bestia como con mujer, ni tampoco mujer se ayuntará con animal. Entonces, todo tipo de bestialismo, de zoofilia, trae maldición. Y ojo, porque muchas veces estos pecados están en nuestras generaciones anteriores y causan una tendencia, una inclinación anormal sexual, una desviación sexual hacia el adulterio, donde yo empiezo a tener una atracción o una desviación, ¿cierto?, a querer mujeres que no son la mía. ¿Qué más? Al incesto o tendencias al bestialismo, donde yo empiezo a tener fantasías con animales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya hay demonios que están operando en una raíz de iniquidad. Quizás yo no he cometido el pecado, o quizás sí, pero quizás fue un pecado generacional o una raíz de iniquidad que puso una tendencia en mí, que eso no me deja de ser responsable de mi pecado. ¿Verdad? Pero hay que pedir perdón no solamente por el mío, sino que hay que romper la maldición generacional, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para hacernos libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El homosexualismo y la sodomía son abominación ante Jehová. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Levítico 18-22. Yo creo que ustedes saben qué es la sodomía, que es las relaciones sexuales anales. Vamos a leer Levítico 18-22. No te echarás varón como con mujer. Es abominación. Ya, entonces es clara la Biblia, no te echarás con varón como con mujer. Vamos a leer Levíticos 20:13. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Entre ambos han de ser muertos. Han de ser muertos. Por lo tanto, hermanos, porque hay casos de personas que buscan su liberación y dicen, no, yo fui el activo cuando tuve intimidad con otro hombre, entonces yo fui el activo, por lo tanto yo soy hombre. Hermano, es homosexualismo. Ya sea que tú fuiste el activo o el pasivo, o como le quieras llamar en realidad. Es homosexualismo. Es práctica de homosexualismo. ¿Ya? Por lo tanto, es pecado que trae maldición ¿de qué? De muerte, enfermedades mortales. Yo creo que ustedes saben, o por lo menos los que tienen más, edad, ¿cierto?, conocen cuál fue el origen del SIDA. Incluso en su tiempo en Estados Unidos fue llamada la enfermedad de los homosexuales. ¿Por qué? Porque fue una enfermedad rara, un síndrome, ¿cierto?, que le empezó a dar justamente a estas personas. Incluso las personas pensaron que era solamente una enfermedad que le daba a los homosexuales. Después, con el tiempo, se empezaron a dar cuenta, ¿cierto?, que era una enfermedad de transmisión sexual que le podía dar a cualquier persona. Pero se originó por causa de este pecado,
de la sodomía, del homosexualismo, de la fornicación, del libertinaje sexual. Que es una maldición, hermano. Es un síndrome que es una maldición. Es un síndrome muy terrible. Bueno, vamos a leer para terminar con este punto, Romanos 1, versículo 24. Por la cual Dios también los entregó a la inmundicia según la concupiscencia de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Ya, no es que Dios los haya hecho deshonrar sus cuerpos. Dios los entregó a la concupiscencia que ya estaba en sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Y aquí está hablando del homosexualismo y del lesbianismo. Vamos a ver versículo 26 al 28. Por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonrosas, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso, el uso que es contra naturaleza. Al uso que es contra naturaleza. Entonces, aquí está hablando del sexo anal y está hablando del lesbianismo. Las mujeres, ¿cierto?, al dejar el uso natural, está hablando de tener intimidad sexual, aunque sea con un hombre, pero relaciones sexuales anales, ¿cierto?, es perversión. Hermanos, hermanas, aunque estés casado, la sodomía o el sexo anal, aunque sea con tu esposa, es pecado y es una abominación. Y los hombres que lo practican, ¿cierto?, viene una maldición de locura y de perversión. Un morbo, es algo, ¿cómo se llama?, que se despierta una perversión interna sexual que termina en la locura. Y yo he visto gente que ha terminado así. También he visto gente que Dios la ha rescatado completamente, porque para eso ha venido el Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 26 al 28. Por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonrosas, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso que es contra naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su error. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen, una mente reprobada. Cada vez va a ir escalando más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, porque nuestra carne es insaciable. Siempre te va a pedir más pecado, y cada vez te va a ir degradando más. Entonces, puede que haya empezado con una pornografía, con una foto, con un video, ¿cierto? Y después terminó más, hasta que terminaste viendo, practicando cosas realmente depravadas. Entonces, hermanos, es un pecado grave. Por ejemplo, todo el movimiento que está en todo el mundo, del LGTBI, ¿cierto? Y todo eso, ¿cierto?, es parte de este pecado. Es una perversión, es una abominación. Y es parte de lo que se mueve en este mundo, tratando de normalizarlo, intentando hacer que sea algo bonito. Y esto es importante, hermanos, porque no nos podemos dejar engañar. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Primero que todo, el pecado del homosexualismo es tan grave como cuando un hombre fornica con una mujer. Porque los dos son pecados de fornicación. Obviamente, cada práctica va a traer su grado de contaminación espiritual mayor o menor, pero los dos son catalogados como fornicación. Tú no eres mejor que una persona homosexual, ¿cierto?, porque tú estás fornicando con una mujer y no con un hombre, o viceversa. Una mujer no es menos pecadora porque estaba fornicando con un hombre y no con una mujer. El pecado es el mismo en sí, aunque las causas de contaminación espiritual, o aunque la contaminación, ¿cierto?, puede ser diferente. Pero es pecado. ¿Por qué? Porque el mundo ha normalizado ciertas cosas y en los años que siguen van a haber cosas más perversas que se van a ir normalizando más.
Y todo en nombre de el supuesto amor. Y nosotros como cristianos, si tú tienes que entender de que el amor verdadero es el amor ágape, es el amor que Dios demanda que el ser humano debe entregar con todas las personas con que se relaciona. Con su familia, con su cónyuge, con sus hermanos en Cristo, con sus hijos, con sus padres. El amor ágape. Y el amor ágape es un amor de Dios que en Romanos 5 dice de que el Espíritu Santo ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, si no has nacido de nuevo, si no estás lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no habita en ti, no has nacido otra vez, no has tenido esa experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, o sea, la salvación, entonces no tienes que dar, no tienes amor ágape. Y el amor ágape es un amor benigno, un amor sufrido, un amor que nace de la experiencia que tú has tenido, del amor que Dios te ha dado. Y de ahí tú das, y con ese amor tú te relacionas para poder perdonar, para poder soportar, para poder decidir, para poder tener sabiduría. Cuando tengo que hacer justicia, cuando tengo que abstenerme, cuando tengo que abrazar, cuando tengo que reprender, cuando tengo que corregir, cuando tengo que animar, cuando tengo que callar, cuando tengo que consolar, cuando tengo que exhortar, etcétera, etcétera. Es el amor de Dios el parámetro que yo tengo. Pero si yo no lo he recibido, ¿qué parámetro voy a tener para dar? Como padre, como hijo, como hermano, como cónyuge, como lo que sea. Entonces, ese es el amor verdadero. Dios permite el amor filios, que es un amor de hermandad, ¿cierto? O de compañerismo, ¿cierto? Pero el primer amor que tiene que estar es el amor ágape. Y Dios también permite el amor eros, pero dentro del matrimonio. Pero primero tiene que estar el amor ágape de Dios, el amor filios de compañeros, amigos. No que hay uno que es más que el otro, sino compañeros, amigos, compañeros, ¿cierto? Y tercero, el amor eros, para que podamos encontrar deleite en nuestro matrimonio. Pero el deleite en la intimidad no se va a encontrar solamente en el acto en sí, sino en el tipo de relación que tengo, en el tipo de convivencia que tengo con mi cónyuge. Bueno, ese es un tema del matrimonio. Perdón que me salga un poco del tema, pero es importante entender este concepto de el amor ágape, porque nadie dice que personas homosexuales sientan una atracción o un amor sincero el uno al otro. Porque pintan, hoy qué lindo, hoy qué bonito, mira cómo luchan por su amor, y que aquí, que allá, que realmente se aman porque se quieren hacer el bien, pero no es amor ágape. Puede ser un amor filios muy sincero, puede ser un amor eros muy sincero, ¿cierto? Pero no es amor ágape. ¿Por qué? Porque el amor ágape es el amor de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo sobre el amor de Dios? El que me ama, guarda mis mandamientos. Esa es la característica principal del amor ágape. Si yo no tengo ese amor, no tengo nada. Todo lo otro es humano. Puede ser muy bonito, muy lindo. Puede ser incluso muy sincero, con muy buenas intenciones, porque nadie dice que hayan personas que no tengan buenas intenciones. Pero no es amor de Dios. Por lo tanto, Dios no lo bendice, no viene de Dios. Porque el amor ágape de Dios guarda los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, con sus cónyuges, ustedes quieren tener amor ágape para darles, guarden los mandamientos de Dios. Especialmente con referente a lo que Dios dice, cómo ustedes se tienen que comportar con sus cónyuges, ya sea el hombre o la mujer. Y van a poder dar amor ágape. Si no, va a ser un amor humano. Y el amor humano se cansa, el amor humano se desgasta. Y al final terminan amargados, sin soportarse. Pero cuando hay amor ágape, el amor ágape es eterno, se renueva. Cuando practicamos guardar los mandamientos de Dios entre ambos. Especialmente en lo que se refiere a nuestra relación, cómo tratarnos, cómo vivirnos, cómo llevarnos, cómo perdonarnos. Aplicamos lo que Dios dice, nos negamos. Por eso que dice que es sufrido.
porque nuestra carne no está hecha para amar como Dios ama, por eso debe nacer de nuestro espíritu. Entonces, el mundo lo disfraza con un amor bonito, con un amor lindo, con un amor sincero, pero es pecado, es perversión, es abominación. Y con un hombre y una mujer que están fornicando es lo mismo. Puede ser muy bonito, puede ser muy filios, mucho compañerismo, muy sincero, pueden estar sinceramente enamorados, puede ser algo bueno sin una aparente perversión, ¿cierto? Sin morbo, pero es pecado porque el amor ágape es guardar los mandamientos de Dios y ahí no está Dios, no está. Un día había ciertas personas, ¿cierto?, que nos decían, bueno, principalmente a mí, ¿cómo se llama? A mí, se llama esposa, ¿cierto?, que le decían, pero si Dios, ¿cierto?, bendice que yo tenga intimidad sexual con mi pololo, ¿cierto?, porque nos amamos de verdad, estamos enamorados y realmente queremos formar una familia juntos y en algún momento nos vamos a casar. Y no es así, ese amor no es ágape, porque el amor ágape guarda los mandamientos de Dios. Y usted tiene que entender una cosa, el amor ágape de Dios no es un sentimiento, es una decisión, es una convicción, es una acción, porque Dios no nos amó con convicciones o con sentimientos, nos amó con acciones, con decisiones, decidió hacerse hombre, decidió padecer, dejar su trono, y decidió morir y sufrir en la cruz por ti. Entonces no fue un amor sentimental. Ay, lo amo mucho, vengan para abrazarlo, y empezó a abrazar a toda la gente. Actuó, libertó, dio luz, confrontó las tinieblas, nos rescató de las tinieblas. Y con un precio, con el precio más grande de toda la historia de la eternidad. Entonces, el amor ágape, que tiene que salir de nosotros y realmente de Dios, debe tener esas características. Amén, amados. Por lo tanto, no se engañen, no porque sea bonito, no porque sea lindo, ¿cierto? Es de Dios. Bueno, sigamos, porque aquí ya me detuve mucho en este tema. Les ruego me disculpen. Otros pecados, ¿cierto?, o maldiciones que nos acarreamos por pecados personales. Vamos a leer. Por deshonrar a los padres, Deuteronomio 27:6. No se preocupe. Deuteronomio 27:6 dice: aquí está. Deuteronomio 27:6. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. 27:16, disculpen. Me equivoqué, por eso no encontré. Dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, deshonrar padre y madre trae maldición. Este es el mismo texto que cita el Señor Jesucristo en Mateo 15:4. Vamos a ver Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Dice: el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad. Cualquier maldición contra nuestros padres es pecado y trae maldición. Si yo le digo a mi padre tonto, estúpido o inservible, o este viejo aquí, o esta vieja acá, o esta señora, por muy terrible que haya sido mi padre, por muy terrible que haya sido tu madre, ¿cierto?, si yo lo maldigo, yo no tengo derecho a maldecirlo, hermano. Y maldición también es hacerle mal, o no hacerle el bien que me corresponde. Eso también es maldecir a mi padre y a mi madre, o deshonrar a mi padre y a mi madre, como decía en Deuteronomio 27:16. Cuando yo no le hago el bien que está a mi alcance hacer a mis padres, los estoy deshonrando, y dice que el que no honra a padre y madre sea maldito. Vamos a leer Proverbios 28:24.
Dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Bueno, yo creo que ese versículo está más que claro. Efesios 6, 2, 3, que justamente cita que de honrar padre y madre para que te vaya bien, ¿cierto? Y tengas larga vida sobre la tierra, porque este es el primer mandamiento con promesa. Pero se los voy a leer mejor. Efesios 6. Efesios 6, versículo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no honro a mis padres? Cuando yo guardo rencor en contra de mis padres. Cuando yo no le hago el bien que debería hacerle a mis padres. Como, por ejemplo, visitarlos, llamarlos, perdonarlos. O poder ayudarlos incluso si es que están en una necesidad. Va a traer maldición que a mí no me vaya bien y que no sea de larga vida sobre la tierra. Amén. En Deuteronomio 21, del 18 al 21, hay un ejemplo de qué es lo que Dios dice de hacer con un hijo rebelde que no le hace caso a sus padres. Dice, sáquenlo afuera. Bueno, voy a leérselo mejor. Deuteronomio 28, versículos 18 al 21. Dice, no, 21, no sé qué me pasó hoy día. 21, 18 al 21. Dice, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, o sea, si tú fuiste rebelde y contumaz, no solo cuando niño, sino especialmente cuando joven o ahora, ¿cierto? Necesitas arrepentirte, hermano, porque hay una maldición sobre ti. Que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo han de tomar su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Si tú has hecho sufrir a tus padres con tus vicios, ¿cierto? Hay una maldición sobre ti. Vamos a leer el versículo 21. ¿Cuál es la maldición? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, si nosotros estuviésemos viviendo en el tiempo del pueblo de Israel y hubiésemos sido parte del pueblo de Israel, realmente muchos de nosotros hubiésemos muerto así. Pero Dios es rico en misericordia, nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo, invitándonos y dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Amén. Bueno, voy a ver cuánto llevo, amados, para no pasarme. Ya me quedan como 10 minutitos. Siguiendo con las maldiciones que uno mismo se acarrea, para terminar este punto. Otras maldiciones por pecados personales, ¿cierto? Por atacar o difamar a un siervo de Dios. Y esto es importante. Vamos a ver algunos versículos bíblicos para no alargar tanto. Vamos a ver el Salmo 109. Bueno, ese es muy largo, pero si ustedes leen el Salmo 109, 4 al 18, se van a dar cuenta que David está orando, ¿cierto? Y está declarando las maldiciones que vienen sobre alguien que se levanta en contra de un siervo de Dios. Vamos a ver Proverbios 30, 10. Es importante porque voy a tratar de explicar qué significa esto, porque a veces muchas personas usan estos versículos para decirle que nadie les puede decir absolutamente nada, y no es así. Recuérdense que la Biblia dice sujetados los unos a los otros. Proverbios 30, versículo 10. Dice, no acuses al siervo ante su señor, porque no te maldiga y peques. ¿Quién es el que va a maldecir aquí? ¿El siervo? No, el Señor, dice. No acuses al siervo ante su señor, porque no te maldiga y peques. O sea, que no te maldiga ¿qué? El Señor. Cuando hay un siervo de Dios caído, nosotros no tenemos que maldecirlo ni difamarlo. Tenemos que orar que Dios tenga misericordia y que Dios lo trate.
y intentar obrar con la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Miren, hermanos, es delicado y nosotros tenemos que tener sabiduría, y para poder obtener sabiduría tienes que entender, vivir y experimentar el amor de Dios para contigo, para poder tomar sabias decisiones. El otro día yo estaba conversando y estábamos compartiendo sobre el tema de cómo yo puedo obtener una real sabiduría que siempre va a estar basada en el amor de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados de las tinieblas a la luz admirable para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, valga la redundancia. Entonces, somos llamados a proclamar. Por lo tanto, cuando tú tienes un problema con un hermano, con una hermana o con un siervo de Dios, en este caso, ¿cierto? Si es que vas a confrontar una situación, primero tiene que ser en el orden de Dios y segundo, siempre tiene que ser en el lugar de Dios. Nosotros, ¿cierto? Deberíamos ser personas que representan, en cierta manera, la voluntad de Dios aquí en la tierra. La iglesia debería ser, ¿cierto?, un fiel reflejo de la voluntad, propósitos y poder de Dios aquí en la tierra. Y cuando hablo de iglesia, hablo de personas, de cuerpo, de Cristo. Entonces, cuando nosotros confrontamos una situación a un siervo de Dios, yo tengo que ponerme en el lugar de Dios. ¿Cómo Dios ve esa situación? ¿Qué es lo que Dios quiere remediar? ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? ¿De qué Dios está preocupado? Pero muchas veces creemos que estamos haciendo eso, pero realmente estamos hablando desde lo que a nosotros nos desagrada, de lo que a nosotros nos parece mal. Y empezamos a defendernos a nosotros y no, entre comillas, a Dios. Yo he tenido oportunidades donde he tenido que conversar ciertas situaciones, ¿cierto? Y al conversarlas he podido experimentar y me he preparado, ¿cierto?, para poder obrar con sabiduría basado en el amor de Dios. Y he podido experimentar esto que yo les digo en carne propia. Porque cuando yo confronté estas cosas, lo único que recibí, ¿cierto?, lo que recibí fueron insultos e intentos de que yo me pudiera salir de mis casillas cuando confronté una situación que no la estaba confrontando por mí, no que yo estaba herido, que me habían herido, porque si yo estoy herido, la palabra de Dios dice claramente: si sufrís agravio, perdonad el agravio como Cristo os perdonó, y ahí se termina el tema. Entonces, cuando yo confronté ciertas situaciones con un siervo de Dios, ¿cierto?, no fue porque yo estaba herido en sí, sino porque la situación atentaba en contra de los propósitos de Dios sobre una congregación o un grupo de hermanos en particular. Entonces, confronté esa situación con el debido respeto, ¿cierto? Y lo único que recibí fue un intento de que yo me pudiera salir de mis casillas con ataques. Es que usted acá, que usted aquí, que usted allá. Pero uno se tiene que negar a sí mismo. Porque yo vengo, ¿cierto?, a aplicar el amor y a aplicar la justicia de Dios, no la mía. Entonces, a Dios esas cosas, entre comillas, no le importaban. Porque Dios estaba enfocado en otra cosa que era más relevante. Y esa experiencia que tú tienes con Dios es lo que a ti te va a llevar a poder hablar con sabiduría. Entonces pude confrontar esa situación, aunque no hubo un acuerdo, ¿cierto? Y tuve que retirarme, ¿cierto?, para no avalar esa situación compleja que estaba pasando. Y hasta el día de hoy mucha gente sigue creyendo y hablando, ¿cierto?, que yo me fui ofendido por algo. Y no fue así, sino que fue justamente por una situación concreta que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando
habla esto de un siervo de Dios, no está hablando de que uno tiene que idolatrar a ciegas a un siervo de Dios. Porque primero que todo nosotros le debemos fidelidad a Dios, a la palabra de Dios. Pero para yo poder confrontar una situación así tengo que estar fundamentado en el amor y en los propósitos de Cristo. Si usted no tiene claro cuáles son los propósitos de Dios, los propósitos del Señor Jesucristo, si usted no tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios en una situación crítica, por ejemplo, cuando está siendo atacado, cuando está siendo insultado, cuando está siendo avergonzado públicamente, en esa situación, si usted no tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios, de poder estar en una paz interna, para poder recibir claramente la voluntad de Dios y de una manera sabia poder expresarla en una situación así, con insultos, con vergüenza, entonces no haga nada, mejor, pida ayuda. ¿Ya? Ese es el consejo que yo puedo dar. Bueno, ahí hay ejemplos sobre las maldiciones de algunos siervos de Dios, ¿cierto? Vamos a leer algunas. Vamos a leer Primera de Reyes 13. Ustedes pueden buscar las otras, obviamente. Primera de Reyes 13, del 4 al 6. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de él, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedlo. Mas la mano que había extendido contra el profeta se le secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y se tornó como era antes. Entonces, este rey, que estaba sacrificando en contra de los ídolos, que fue uno de los peores reyes de Israel, ¿cierto?, extendió su mano contra el profeta, que realmente era un profeta de Dios, y la mano se le secó. O sea, vino una maldición por levantarse en contra de un siervo de Dios ungido que está correctamente en los caminos de Dios. ¿Ya? Bueno, sigamos. Punto 4. Maldiciones que uno mismo, maldiciones que uno mismo se acarrea. Cuarto punto, por la confesión negativa. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito, ya vamos a terminar ya, para no alargar tanto el tema. 81 minutos. Proverbios 18, 20 al 21. Porque esta es una de las peores cosas que uno hace, hermanos. Proverbios 18, 20 al 21. Dice: del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre, se hartará del producto de sus labios. Leamos el otro al tiro, al 21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a leer el otro al tiro. El 6.2, Proverbios 6.2. Dice: ensalzado eres con las palabras de tu boca, y preso con las razones de tu boca. Por lo tanto, hermanos, mi boca me puede causar que yo caiga preso, cautivo. O sea, una maldición, una contaminación demoníaca. Mis propias palabras. Dice: del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre, se hartará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ya, quiero hacer una distinción antes de comenzar con esto. Aquí no estamos hablando de confesión positiva ni de confesión negativa, porque hay una herejía que viene con un espíritu demoníaco, ¿cierto?, que viene con un movimiento de la metafísica, de la ciencia cristiana y de un montón de cosas más, ¿cierto?, que dice que yo debo confesar positivamente para obtener cosas. Yo tuve la oportunidad de compartir, ¿cierto?, por esas
¿cómo se llama? Casualidades, ¿cierto? Con un joven que pertenecía a cierta iglesia, que les enseñaban en el discipulado, ¿cierto? En la universidad que tenían, ¿cierto? Les enseñaban a que ellos tenían que confesar positivamente para obtener cosas. No, yo tengo un auto en el nombre de Jesús, yo tengo un auto rojo, yo tengo un auto rojo del año tanto, yo tengo un auto rojo del año, yo tengo un auto rojo del año, yo tengo una casa. Entonces, eso es una ridiculez, porque Dios no es un mago, Dios es Dios. ¿Verdad? Entonces, no es confesión positiva. Yo tengo que hablar y declarar las cosas que están en la Escritura, las cosas que están en la palabra de Dios, las cosas que Dios me ha prometido, las cosas que Dios dice de mí. Por ejemplo, yo soy acepto en el amado. Dios me quiere bendecir, Dios me va a bendecir, Dios va a prosperar el fruto de mis manos si yo soy fiel. Entonces, eso habla de, cuando uno habla de confesar, ¿cierto? Y a eso se refiere con que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Cuando yo empiezo a confesar cosas negativas sobre mí, estoy profesando, declarando una maldición sobre mí mismo. Por ejemplo, cuando digo que soy tonto, que voy a terminar loco, ¿cómo se llama? Que me quiero morir, que todo me sale mal, que estoy muerto de sed, muerto de cansancio, que es todas esas cosas que salen de nuestra boca en contra nuestra, nos maldicen, abren puertas. Si yo persisto en eso, va a llegar un demonio y va a ejecutar todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, si lo hemos hecho, o es una práctica habitual, aunque lo hagamos como broma, no sé, ¿verdad? Eso nos va a maldecir, hermanos. Y nosotros tenemos que romper esas maldiciones, pedirle perdón a Dios por maldecirnos, porque Él es el que nos ha bendecido en el sacrificio del Señor Jesucristo, y empezar a declarar lo contrario que dice la palabra. Por ejemplo, si yo he dicho todo, me sale mal, o soy un inútil, o soy un inservible, yo tengo que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios prosperará toda obra de mis manos. Entonces, y cuando dice Dios prosperará toda obra de mis manos, yo no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, porque en Josué 1 dice que si cuidares de guardar toda esta ley que escribió mi siervo Moisés, entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Bueno, cuando digo me he muerto de cansancio o de sed, siempre tengo que decir que yo en Cristo, ¿cierto?, tengo vida nueva, que las palabras de Cristo son espíritu y son vida, que Él ha venido a darme vida y vida en abundancia. Estoy dando algunos ejemplos. ¿Ya? 5. Estamos hablando de las maldiciones que uno mismo se acarrea. Dice, por introducir objetos malditos en la casa. Y este texto sí es importante. Mateo 7:26, o sea, Deuteronomio 7:26, perdón. Dice, no meterás abominación en tu casa porque no seas anatema como ellos, del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. ¿Qué pasa si yo traigo algo que es maldito por Dios? O que Dios lo aborrece, o que es abominación, porque cuando hablamos de anatema, estamos hablando de algo maldito. ¿Qué pasa cuando yo lo traigo a la casa? Dice que yo me hago ¿qué cosa? Maldición. La maldición cae sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre los que viven en esa casa. Es que yo traje una cruz que me regalaron, o traje una pirámide que me regalaron. Es que yo en realidad no creo en eso, sino que es más por el cariño de la persona que me lo regaló, y yo tengo ahí una estatua, un Buda, el gato que mueve la mano y todas esas cosas, o el elefante que tiene la trompa así para el billete. Entonces yo estoy trayendo algo que es anatema por Dios.
Y Dios es claro en su palabra que todas esas cosas son malditas, anatema, que Dios las aborrece. Y si yo la traigo, en Deuteronomio 7:26 que dice, yo me hago maldito. Y Dios lo dice. Amén. Entonces trae maldición. Miren, yo en una oportunidad fui a la casa de ciertas personas que eran cristianas. Y es tremendo porque al parecer nunca les habían enseñado, ¿cierto? Y fui a la casa de ciertas personas que tenían en un cuarto, tenían una virgen, tenían al Padre Pío, tenían un montón de cosas. Entonces yo les pregunté el por qué, porque por curiosidad, porque eran cristianos. Entonces, no, que lo que pasa es que todas estas cosas eran de mi mamá. Y como ella murió, el cuarto está igual como ella lo dejó. Y cuando yo dormí ahí con mi ¿cómo se llama? Esposa, aunque no fue en el mismo cuarto, pero había una opresión demoníaca terrible. Oramos, reprendimos, atamos todos esos demonios y ya no sentimos ninguna opresión. Pero yo discerní que en el momento que salimos de esa casa, los demonios volvieron a ocupar el lugar que era de ellos. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros tenemos que amar más a Dios que a cualquier otra cosa. Cuando pasan cosas así, realmente es una evidencia que no amamos a Dios. Amamos más a mi abuelita, a mi mamá, a mi tío, a mi papá, que a Dios. ¿Por qué? Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos independientemente de las consecuencias que tengan. Independientemente de que toda mi familia se me venga en contra. ¿Cómo botaste las cosas de nuestra mamá? Todo lo demás. Porque amo a Dios más. Cuando a mí me corresponde hacerlo. ¿Ya? Entonces, vemos cosas así y esas personas tenían, o quizás tienen aún, ¿cierto? Esa maldición porque ellos hicieron maldición. Ellos se hacen maldición por traer esas cosas a su casa. Y vamos a terminar con este punto. Por casarse con un inconverso, trae maldición. Casarse con un inconverso, ya sea un hombre con una inconversa o una mujer con un inconverso, trae maldición y está prohibido y penado por Dios. En 2 Corintios 6:14 dice, no unáis a yugo desigual. Yo no sé qué parte de ese versículo muchas veces los jóvenes no entienden. No unáis a yugo desigual. Incluso ese texto bíblico es más amplio todavía, porque habla de cualquier yugo. ¿Cómo es posible que pensemos que no incluye el pololeo o el matrimonio? Bueno, para mí, hermanos, el pololeo no es bíblico, pero ¿cómo vamos a pensar de que ese versículo bíblico no incluye el matrimonio si dice todo yugo desigual? Pero bueno, vamos a leer algunos versículos bíblicos. Vamos a leer Nehemías 13, 23 al 27. Solamente vamos a leer ese, ustedes pueden buscar los otros después con más tiempo. Nehemías 13, 23 al 27. Sí. Dice, vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, o sea que no eran del mismo yugo. Y sus hijos, la mitad hablaban Asod y conforme a la lengua de cada pueblo, y que no sabían hablar judaico, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y le arranqué los cabellos, y los hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros, que ese es el mandamiento que está en Éxodo, que Dios ya lo había dado años atrás. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en mucha gente no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, aquí los está reprendiendo, los está confrontando. No fue Salomón, ¿cierto?, uno de los reyes más amados por Dios. Salomón, el nombre en sí mismo, es amado por Dios. Y fue a quien Dios eligió para suceder a David, pese a que el mayor era otro, porque fue amado por Dios, porque fue agradable delante de Dios. Entonces dice, si este
siendo amado por Dios, siendo el rey que fue, aún a él lo extraviaron las mujeres por unirse a yugo desigual. ¿Cuánto más? O sea, ¿cómo no pueden entender? ¿Qué dice? ¿No obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Cuando toma mujeres que no son parte del pueblo de Dios, estás prevaricando contra Dios. Y esto no es algo del viejo pacto, no es algo del Antiguo Testamento. Está corroborado en 2 de Corintios 6:14. No os unáis a yugo desigual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces con las personas, especialmente con las jovencitas, ¿cierto? O con los jovencitos, dice, pero en la palabra de Dios dice Pablo, de que ¿qué sabes tú, oh hombre, si se convirtiere tu mujer? ¿O qué sabes tú, oh mujer, si se convirtiere él por causa de tu fe? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, no, yo lo voy a convertir, hermano. Eso es un engaño satánico. Y yo se lo voy a comprobar. Vamos a leer justamente ese mismo versículo bíblico que muchas veces se usa para malentender o malinterpretar, y en realidad saciar nuestra carne, hermano. Si es esto, si es eso en realidad. Todo el problema está en cuando el hombre quiere saciar su carne y no sujetarse a Dios, que eso es andar en el Espíritu. Aquí está, 1 de Corintios. Déjenme buscar. Aquí está. 1 de Corintios 7, versículo 7. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Primero que todo, ya partimos que Pablo, este es un consejo personal de Pablo. Dice, esto digo yo, o sea, es un consejo mío. No es un mandamiento explícito del Señor. Aunque sí, Dios lo puso en la palabra de Dios, porque es un consejo que tenemos que considerar, obviamente, porque es parte de la palabra de Dios. Dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Segundo punto, está hablando si algún hermano tiene mujer. O sea, está hablando de dos personas que ya están juntas, que ya están casados o que ya han formado una familia y él se convierte casado o emparejado. En ningún momento está hablando de que una persona creyente se busque una persona infiel después de su conversión. En ningún momento. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Y la mujer que tiene marido infiel, no de infidelidad que la engañe con otra persona, sino que no sea creyente. Y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Entonces, no está hablando en ningún momento que una mujer creyente se busque a un infiel o un inconverso. Está hablando, si una mujer ya tiene marido y se convierte teniendo marido incrédulo, o ya habiendo formado una familia, ¿cierto? Y este es un consejo de Pablo, no es un mandamiento del Señor. Dice, si es así, el consejo de Pablo es que no lo deje si él consiente en vivir con él. Y esto es importante, porque ¿qué significa que él consienta en vivir con ella? Que él acepta el cambio y la conversión que tuvo, y aún así quiere seguir con ella. ¿Por qué? Porque una verdadera conversión no tranza. Si una persona se convierte y está casado o casada o ya ha formado una familia, hay un cambio, hay una conversión. Y si esa persona no está dispuesto a tolerar o a vivir con esa conversión, hay otro camino que uno puede tomar, obviamente en el amor de Cristo. Pero está hablando de que si esa persona consiente en que yo sigo con él, aunque vi su conversión y su cambio, y que ahora tiene otra moral, otros valores, y yo aún así voy a seguir con él, entonces se cumple este consejo de Pablo. Dice, no lo deje. Y en esa condición se cumple lo siguiente, porque el marido infiel es santificado en la mujer. ¿Cuándo el marido incrédulo es santificado en la mujer?
cuando los dos estaban casados y uno se convirtió estando casados. Y esa persona que no se convirtió consiente en seguir con el cónyuge, aceptando o independientemente del cambio que tuvo, entonces cuando se cumplen esas dos condiciones, el marido incrédulo o la mujer incrédula es santificada por la fe del que se convirtió. ¿Por qué? Porque no estoy transando, porque estoy influenciando con mi vida, con mi cambio de vida, sobre mi cónyuge, sobre mi familia y sobre mis hijos. Vamos a seguir leyendo. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Por qué son santos? Porque mi fe no la estoy escondiendo. Mi fe está prevaleciendo. Mi fe está dominando. Estoy siendo luz. No escondo mi conversión. Vivo la vida que Cristo me ha dado, obviamente con sabiduría. Y eso le da bendición al cónyuge inconverso, obviamente para que se convierta, ¿cierto? Y también santifica a mis hijos, porque si no fuese así, ¿serían qué? Inmundos. Entonces, ese versículo bíblico que usan para eso está hablando de esto que les acabo de explicar claramente en las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, no, cuando yo me caso con un inconverso, trae maldición. Vimos en Nehemías 13, ¿cierto?, que él maldijo a los que se habían juntado con otras mujeres extranjeras. Vimos la maldición que vino sobre Salomón, ustedes pueden verlo en Primera de Reyes 11:2, de que estas mujeres lo pervirtieron. Miren, vamos a leer Éxodo 34, porque aquí ustedes pueden ver de que el mismo Dios, de que eso de que yo lo voy a convertir es una mentira diabólica, porque el mismo Dios dice que eso no pasa, no pasa. Si tú, siendo creyente, te quieres casar con un incrédulo, no lo vas a convertir. Puede ser que vaya a la iglesia, puede ser que cante contigo, pero no va a tener una conversión real, porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú no estás permitiendo que Dios obre, tú estás estorbando en los propósitos de Dios de esa persona, porque tú quieres convertirlo para obtener un provecho personal, que es estar con esa persona que te gusta. Y eso es ego, eso es carne, no es amor de Dios. El amor de Dios es confiar en Dios. Si realmente hubiese un amor ágape, tú no estorbarías por querer saciar tu capricho. Miren, yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un hermano, ¿cierto?, que él ya había formado su familia con su mujer, aunque no se habían casado, pero ya él tenía una familia con 2 hijas, ¿cierto? Y él se convirtió, ya habiendo formado esa familia. Entonces, él nunca escondió su conversión. Bueno, él hasta el día de hoy es uno de los hombres más sinceros que yo he podido ver, ¿cierto? Es muy abierto, ¿cierto? Entonces, él nunca escondió su conversión. Y su mujer, por el amor que le tenía, justamente esto se cumplió, consintió en seguir viviendo con él. Pero él nunca escondió el cambio que tuvo en Cristo Jesús. No lo impuso, pero no lo escondió. Entonces, una de las cosas que él oró y que él intentó fue que ella quisiera casarse. Bueno, para terminar, les pido perdón porque hubo un problema con la conexión con el Wi-Fi, pero voy a ocupar solamente unos minutos para poder terminar el tema que estábamos conversando. Entonces, en Éxodo 34, del 15 al 16, que es el último versículo que voy a leer, vamos a leer qué dice. Versículo 30, o sea, Éxodo 34, versículo 15 al 16.
Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, cuando tú fornicas, cuando tú te unes a yugo desigual, cuando tú te casas con un inconverso, con una inconversa, Dios te asegura que el que se va a corromper vas a ser tú, porque estás actuando en rebelión en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de los mandamientos de Dios. Y eso trae maldición de parte del mismo Dios. Hermanos, y la palabra es clara, porque la maldición de esa desobediencia es justamente esa, que si tú te unes con un yugo desigual en matrimonio, ¿cierto?, va a haber esa maldición, que tú te vas a terminar yendo al mundo. Yo les estaba explicando, ¿cierto?, de que hay un caso de una hermana cristiana que empezó a sentir cosas por una persona que era mundana, ¿cierto?, ya sea por el trabajo, porque ¿cómo se llama? Nadie está libre, hermano, porque estamos en un cuerpo, ¿cómo se llama?, de carne, donde hay hormonas, ¿cierto?, donde hay cosas, ¿cierto? El tema está cuando yo me dejo dominar por eso, o yo le doy rienda suelta a eso, o yo alimento eso que estoy sintiendo. Entonces, esa persona, ¿cierto?, dijo, bueno, ¿qué hago? Entonces, el consejo que por lo menos yo di fue el siguiente: mira, si realmente fuese de Dios, ¿cierto?, la señal que tú tienes que esperar, que si ese hombre es de Dios para ti, es que Dios lo convierta. Y ahí recién puedes pensar en una relación. Pero si no se va a convertir, Dios no va a querer que tú, ¿cierto?, tú empieces a incentivar una relación sentimental con una persona incrédula. Y fue así. Dijo, no, si no es de Dios, independientemente de las cosas que yo siento, cortó y cortó porque amaba más a Dios que a un hombre. Y Dios, yo sé que la ha honrado, la está honrando y la va a seguir honrando. Y también tengo otro caso al revés, de un muchacho que era, pero desde los 12 años, bautizado en el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, Dios hizo maravillas por medio de él. Dios le dio una sabiduría tremenda para predicar con una pasión, con gran sabiduría, con poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar personas, todo lo demás. Y estoy hablando de algo genuino, no de ¿cómo se llama?, un joven que se cree el cuento y que todos le inflan, ¿cómo se llama?, el ego, sino que estoy hablando realmente de algo genuino. Pero creció y se enamoró de una mundana y se terminó casando con esta mundana, incluso hasta por la Iglesia Católica. Entonces, y fue una tras otra, una tras otra. Yo sé que Dios tiene un propósito con todos nosotros, porque los llamamientos de Dios son irrevocables, pero también es consecuencia de lo que hacemos. Entonces, en realidad esto es para ver de que en realidad se cumple la palabra de Dios. Que si yo en desobediencia me caso abiertamente con una persona infiel, sabiendo que Dios me dice que no, obviamente el que se va a deteriorar voy a ser yo. Pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para romper la maldición, para deshacer las obras del diablo. Él se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. Él canceló el acta de estos decretos que nos era contraria y que estaba en nuestra contra. Pero eso no es algo mágico. No, usted que está hablando, yo no tengo ninguna maldición porque un día acepté a Cristo y dije yo soy cristiano, así que ya no hay ninguna maldición. No, usted debe romper las maldiciones, hermano. Y esos demonios que están ahí deben ser expulsados por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, deben ser forzados a salir porque no van a querer salir por las buenas. Así que tienen que salir por la fuerza de Dios, por el poder de Dios, por la autoridad del Señor Jesucristo, cuando usted esté a cuentas con Dios, cuando usted pueda darse cuenta que esto tiene consecuencias graves, que es pecado y se arrepienta de corazón. Ahí Satanás recién pierde el derecho legal y ahora se puede expulsar y echar fuera en el nombre de Jesucristo. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios, para transformar lo que ha sido de maldición
en bendición. Para Dios todo es posible, amados hermanos y hermanas. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos el próximo martes para continuar con este mismo estudio. Este estudio es largo. Yo creo que va a tener unas 2 o 3 partes. Y si ustedes quieren también, el miércoles vamos a seguir con los estudios de doctrina básica. Que, si mal no recuerdo, mañana nos toca ver la doctrina de la Trinidad o la Triunidad de Dios, como usted lo quiera llamar, si es que no le acomoda mucho la palabra Trinidad, ¿cierto? La Triunidad de Dios o Dios en 3 personas o las 3 manifestaciones de Dios, como usted quiera llamarlo. Pero vamos a hablar de los versículos bíblicos que hablan indudablemente de eso. Y después, porque yo iba a terminar con ese estudio, el discipulado de doctrina básica, pero después voy a hacer un estudio sobre el nuevo nacimiento y con eso terminaríamos. Eso, hermanos, los espero el próximo martes, si quieren también conectarse mañana. Que Dios los bendiga. Un saludo a todos los hermanos, no solamente que han estado conectados por Facebook, sino también a los que ven estos videos por YouTube, especialmente a los hermanos de Herederos del Reino, a los hermanos del grupo Guerra Espiritual, Estudios y Oraciones, ¿cierto? Y le agradezco a Dios, ¿cierto?, por la posibilidad de compartir estos estudios con mis hermanos, y también le agradezco a Dios por abrir el corazón y por la confianza que puso en el hermano Jonathan, ¿cierto?, de poder compartir estos estudios en ese grupo. Yo les doy el consejo, ¿cierto?, que puedan ver, hay estudios muy buenos y muy interesantes. Y un saludo a todos. Un saludo a todos los hermanos. Como se me cortó, ¿cierto? Y tuve que conectarme otra vez. No puedo ver a todos los que estaban conectados antes. Así que si hay alguna persona que no los saludo, le ruego que me disculpe. Saludos al hermano Fermín Jopia. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. A la hermana Rosy Villalobos. Un abrazo, hermana. Dios te bendiga mucho. Espero que este estudio esté siendo de bendición para ti. Y a la hermana Chihiro Sofi, que yo sé quién es, hermana, un saludo, un abrazo grande, gracias por sus bendiciones, nos vemos el día viernes, ¿cierto? Y gracias, hermanos, hermanas. Por ahí vi conectada a mi mamá también, un abrazo, bendiciones, y bendiciones a ti que estás viendo este video. Al terminar este estudio vamos a orar, rompiendo las maldiciones, ¿ya? Así que empieza a orar. Empieza a cancelar las maldiciones, a admitir que quizá hay maldiciones bíblicas que están sobre ti. El consejo que yo siempre doy es que tenga un cuadernito y ponga el pecado, la maldición que trajo, y empiece a pedir perdón por el pecado constantemente, diariamente, a romper la maldición y a usar los versículos bíblicos que hablan de que el Señor Jesucristo ha roto la maldición sobre nosotros, y a renunciar a los demonios que han entrado por causa de ese pecado y han ejecutado esa maldición. Dios es fiel, hermanos. Un corazón sencillo, Dios es fiel. Entonces, hermanos, un saludo al pastor Cristian Cías. Un abrazo, pastor, Dios lo bendiga, gracias por conectarse. Un saludo y bendiciones al hermano Cristian Vázquez, que siempre está conectado. Espero que estos estudios estén siendo de bendición para ti, hermano amado. Y espero algún día poder conocerte cara a cara. Yo creo que va a ser de harta bendición. Un saludo a la hermana Rosy Villalobos, que dice que recién me encontré con él. Un abrazo, hermana. Dios te bendiga, y espero que estos estudios estén contribuyendo a tu conversión, a tu encuentro con el Señor Jesucristo. Así que un abrazo. También pueden buscar en el canal que tengo de YouTube, ¿cierto?, más estudios, ¿cierto? Especialmente hay unos estudios que yo creo que pueden ser de mucha bendición para personas recién convertidas, ¿cierto? Que si ustedes entran al canal de YouTube, ¿cierto?, van a encontrar una lista de reproducción, que váyanse a las listas, ¿cierto? Porque si ven todos los videos están todos mezclados,
pero si se van a las listas de reproducciones van a encontrar uno que se llama Formando Discípulos. Y son estudios básicos pero profundos a la vez. Y han sido muy lindos, de mucha bendición para mí y creo que también para los hermanos que nos estamos reuniendo por Zoom. Así que yo les aconsejo eso y espero que pueda contribuir a sus vidas. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos.